¿Qué pasaría si Dios no existiera? ¿Cómo debería ser un universo sin Dios? Y sobre todo, ¿se parece algo al nuestro? Si Dios no existe, entonces todo lo que conocemos no es más que materia. Y el materialismo trae consigo 7 consecuencias obligatorias. El universo no puede tener un comienzo, no puede tener un final. Sus leyes son todas fruto del azar. El bien y el mal serían simples opiniones. La conciencia sería simplemente química. Los milagros serían imposibles. Y toda experiencia espiritual sería una ilusión. Hoy vamos a ver algo que es clave. ¿Qué dice la ciencia sobre cada una de estas conclusiones? Y vamos a comprobar si el universo soporta la idea de que Dios no existe. Si no existe nada fuera del universo, entonces ¿de dónde va a salir? La materia de la nada no puede salir. Nada sale de la nada. Ni la materia sale de la nada, ni la energía sale de la nada, nada sale de la nada. Así que, sencillo, en un universo sin Dios, el universo no podría haber empezado. Pero aquí llega el principal problema de esta consecuencia. La ciencia del siglo XX descubrió justo lo contrario. Todo apunta a un comienzo real, a un inicio en el tiempo, en el espacio y en la energía. Y esto es súper importante por una razón histórica que casi nunca se cuenta. Durante décadas, y lo vimos en el vídeo anterior, muchos científicos negaban el Big Bang, no querían aceptarlo. Y no porque los datos fueran malos, sino porque justamente a esos científicos les olía como mucho a creación. Y no querían un mundo creado por Dios. Y básicamente por eso se propusieron modelos que lo único que hacían era decir que no podía haber tenido un comienzo el universo. El problema es que la evidencia los fue desmontando uno a uno, y al final incluso los más escépticos tuvieron que admitirlo. Me imagino tantos científicos ultra rayados en su casa. No es que la ciencia haya demostrado a Dios, es que descubrió que el universo no puede explicarse como si Dios no existiera. Si un universo puramente material tiene fin, eso significa que tuvo un inicio. Y si tuvo un inicio, volvemos al mismo problema de antes. ¿Quién lo inició? ¿Pero qué dice la ciencia actual? Dice que nos dirigimos hacia la muerte térmica. También lo vimos en el vídeo anterior. El universo se apagará. Es decir, que si hay un final, tuvo que haber un comienzo. Fin. Otra vez más, un universo sin Dios no debería funcionar así. Si no existe inteligencia detrás de este universo, las leyes del universo no pueden ser ni estables, ni bellas, ni favorables a la vida. Simplemente, oye, que nos ha tocado un mundo así, que nos ha tocado el gordo. Pero escúchame una cosa, que las leyes físicas son tan precisas que si cambias una constante en una parte en trillones, la vida sería imposible. Y eso no es azar bruto, es un ajuste fino milimétrico. Es como si alguien hubiera medido perfectamente lo que quería y cómo lo quería. Te acabo de decir un pedazo de número que si tocamos una constante en una parte, todo se va a la mierda. Déjame que te explique un poquito más gráficamente qué significa esto. Las probabilidades de que tengamos un universo tal y como lo conocemos, o sea, con tal precisión, son las mismas probabilidades que si tú entras en una habitación absolutamente aleatoria. En esa habitación hay millones y millones y millones y millones de cerraduras, y todas esas cerraduras son distintas y algunas son complejísimas. Y hay una llave en el suelo. Coges esa llave y resulta que esa llave abre absolutamente todas las cerraduras. Todas las cerraduras. Tienes dos opciones. Pensar, qué suerte, ha sido azar. O pensar, ¿hay alguien que ha puesto esa llave ahí? Pues esta probabilidad es la misma de que tú y yo estemos aquí. Y de que el universo en el que habitamos esté ajustado de esta manera tan absolutamente loca, milimétrica y absurda. Pues querido amigo, eso es lo que se llama ajuste fino del universo. Y no es una constante, no son dos constantes. Que hemos hablado de coger una constante y tocarla, pero es que no hablamos de que solo hay una constante en el universo. Hablamos de decenas de parámetros ajustados con esa precisión absurda para permitir algo tan frágil como la vida. Algunos responden con una frase que suena inteligente y dicen, si no fuera así, no estaríamos aquí para observarlo. Pero es que eso no explica nada. Para que te hagas una idea, es como sobrevivir a un fusilamiento en el que hay cientos de tiradores disparándote y decir, bueno, si han fallado es normal, si no, no estaría aquí. No, cuando todos fallan, la pregunta no es por qué sigues vivo, sino quién dio la orden para que siguieras vivo.
Esto es muy sencillo, si solo existe la materia, todo es determinista. O sea, todo está completamente cerrado. Nada ni nadie puede intervenir. Pero la ciencia moderna, la cuántica incluida, ya ha demostrado que el universo no funciona como un reloj. Que hay eventos que no siguen un determinismo completamente rígido. Y además, todos hemos oído un montón de experiencias en la tele, en YouTube, de nuestro vecino, de nuestro amigo, experiencias humanas que son inexplicables, que no encajan del todo con un universo puramente cerrado. No prueba nada, pero realmente incomoda bastante a aquel que dice que todo está explicado. Es verdad que aquí me podríais debatir un poco, no, yo no creo en los milagros. Ya, pero es cierto que si todo siguiera un mismo patrón, sería imposible que alguien de la noche a la mañana se curara de un cáncer que era terminal. Es completamente imposible que en un mundo completamente cerrado, alguien que no podía caminar y estaba en silla de ruedas, tetrapléjico, se levante y pueda caminar. Son dos ejemplos muy básicos y muy tontos, pero como estos hay cientos de casos que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad en la que ni científicos, ni médicos, ni gente especializada sabe decir qué ha pasado aquí y se categoriza como un milagro, algo que se ha salido completamente de lo que debería pasar, de lo normal. Y en un universo donde todo es materia y todo está tan cerrado, eso no puede ocurrir. Si no existe un ser trascendente, es decir, un dios, una energía o como quieras llamarle, absolutamente nadie puede conocer el futuro. Por lo tanto, toda profecía histórica, toda revelación de Dios que ha venido de Dios a un profeta, tiene que ser o azar, o fraude, una mentira, o pura imaginación. Es que no hay más. Pero te diré que hay textos antiguos que describen hechos con una precisión que incluso historiadores ateos encuentran una difícil explicación. ¿Casualidad? Puede ser, pero ¿tantas casualidades juntas? Bueno, voy a darte rápidamente solo 3 ejemplos de profecías para poder explicar un poco este punto. Profecía número 1, Miqueas, siglo 8 a.C. Nacerá en Belén. 700 años antes de Jesús. La profecía dice: de ti, Belén, saldrá el que ha de gobernar Israel. ¿Se cumple esta profecía? Pues bien, en los evangelios, que es una fuente histórica que incluso los que son más críticos lo consideran como una prueba válida, registran que Jesús precisamente nació en Belén. Un detalle que es muy concreto como para saberlo 700 años antes. Y este detalle es muy importante por una razón muy sencilla, y es que al final no está diciendo nacerá en un lugar, nacerá algún día. No, dice que nacerá en Belén. No dice que nacerá en Albacete, ni en Murcia, ni en Argentina, ni dice que nacerá en incluso cualquier otra ciudad ni pueblo de Israel. Dice ni más ni menos que Belén. Un detalle muy concreto, y además dice un sitio que es muy pequeño e incluso súper irrelevante ese pueblo. Segunda profecía, Isaías, siglo 8 a.C. Un siervo sufriente que muere injustamente. Hablamos del profeta Isaías y otra vez 700 años antes de Cristo. La profecía, a modo de resumen, decía que será rechazado, será golpeado, morirá por otros y que después será levantado. Todo esto aparece en Isaías 53, un texto reconocidísimo mundialmente como anterior al cristianismo, incluso confirmado arqueológicamente por los manuscritos del Mar Muerto. Y la pregunta de nuevo es, ¿se cumple esta profecía? Pues bien, coincide punto por punto con los hechos históricos de la vida y muerte de Jesús, según los documentos históricos del siglo I. Incluso historiadores ateos admiten la extrañísima precisión de este texto. Y aquí es donde muchos escépticos se ponen incómodos, porque Isaías 53 no es poesía ambigua, no es un texto místico abierto a 1000 lecturas. Describe rechazo, sufrimiento y muerte injusta. Y lo peor para quien niega cualquier tipo de trascendencia es que este texto es antiguo al cristianismo, confirmado por arqueología. Tercera profecía, Zacarías, siglo 5 a.C. Será traicionado por 30 piezas de plata. Estamos hablando aquí del profeta Zacarías, hablando 500 años antes de Cristo, medio milenio antes de Cristo, y ya dijo que sería traicionado por 30 monedas de plata. De nuevo la pregunta es si se cumple esta profecía. Creo que no es ninguna novedad, hasta los no creyentes, incluso ateos, conocen esto, que Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata. Es el precio exacto que pagaron a Judas por traicionar a Jesús. 30 piezas de plata. Ni 29, ni 31, ni 42. 30 piezas de plata. Y hasta aquí puedes decir, bueno, sí, son tres profecías. Ostras, yo qué sé, pues podría ser casualidad, ¿no? Oye, mira, pues todo puede pasar en la vida, ¿no? Deja que te diga un dato que es increíble. Los investigadores han identificado más de 300 profecías mesiánicas anteriores al siglo I. Y hay muchos estudios, como los de Peter Stoner, entre otros, que calculan la probabilidad de que se cumplan simplemente
8 profecías de esas 300 en una persona por azar. El resultado es una locura. O sea, el resultado es que la probabilidad de que se cumplan simplemente 8, no hablamos de las 300 profecías mesiánicas que hay y que se han cumplido, simplemente que se cumplieran 8, la probabilidad es de 1 entre 10 elevado a 17. Eso es 1 entre 100.000 billones. Es decir, una probabilidad prácticamente nula. Y para que entiendas la absoluta locura que es este número y esta probabilidad tan ínfima de que se cumplan simplemente 8 profecías de las 300 que se han cumplido, la probabilidad es la misma que si tú coges la mitad de México o España entera y la cubres de monedas hasta medio metro del suelo, ¿no? Coges del suelo medio metro de monedas, todo medio metro, toda España o mitad de México, todo lleno de monedas, todo recubierto de monedas hasta medio metro de altura. Te sueltan en paracaídas desde arriba de España a una suficiente altura como para que puedas ahí, como en el Fortnite, decidir dónde quieres caer, y tienes que encontrar a la primera una moneda marcada, la única moneda marcada de todas las miles de millones de monedas que hay que están cubriendo todo el país. Tienes que encontrar la única que está marcada. Pues bien, que tú aterrices con el paracaídas, cojas una moneda y esté marcada, es la misma que se cumplan esas 8 profecías en una persona por azar. Y aunque no aceptes la hipótesis sobrenatural, esto realmente tiene un choque estadístico muy bestia con el materialismo, con un mundo donde todo es material. Y vuelvo a repetir, ¿prueba eso la existencia de Dios? No necesariamente, pero sí demuestra que la afirmación de que las profecías son imposibles en un mundo sin Dios, esa afirmación pues tiene un gran problema. Y es que hay demasiadas profecías verificables que parecen cumplirse, como para descartarlas simplemente diciendo ¡es coincidencia! Quieras o no, es una pieza más de todo el puzzle. Efectivamente, en un mundo sin Dios, en un mundo puramente materialista, estamos de acuerdo en que la ley natural inscrita que llevamos dentro de moral para distinguir el bien y el mal desaparece. Nos comportaríamos por instinto. Nadie nos ha podido meter una conciencia común al ser humano de lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, en un universo sin Dios, el bien y el mal no son reales. Son puramente opiniones, votaciones, preferencias químicas dentro de un cerebro. Nada es realmente bueno, nada es realmente malo. Solo lo decides tú. Pero seamos honestos, nadie vive así. Cuando hablamos de tortura, de abusos, de genocidios, nadie dice, bueno, eso es tu opinión, eso no está tan mal. Si Hitler hubiera ganado la guerra, ¿sería el holocausto moralmente correcto porque lo ha votado una gran mayoría? En un mundo así, entonces hablamos de que el bien y el mal no son más que acuerdos sociales. Por lo tanto, no existe la injusticia real. Y sin embargo, todos, absolutamente todos, vivimos como si algunas cosas estuvieran objetivamente mal, aunque todo el mundo las apruebe. Y esto vuelve a ser un problema muy grande en un universo sin Dios. Es decir, que nadie vive como si el bien y el mal simplemente fuera una cosa subjetiva y pendiente de votación. Ni tú, ni yo, ni nadie. Si todo es materia, entonces tú y yo no somos más que un conjunto de reacciones químicas. No hay libertad, no hay alma, no hay nada más allá de tu cerebro. Pero sin embargo hay millones de testimonios, de experiencias cercanas a la muerte, de personas que se han visto como con la conciencia separada del cuerpo, que han tenido experiencias realmente extrañas, espirituales, fenómenos no explicados que, otra vez más, al menos nos invitan un poco a la duda. Y a día de hoy, la conciencia sigue siendo el gran problema no resuelto de la ciencia. Sí que podemos correlacionarla con el cerebro, la conciencia. Podemos dañar la conciencia, podemos alterar la conciencia, pero no tenemos ni pajolera idea de lo que es, ni por qué existe, ni por qué hay algo que siente en lugar de ser solo reacciones químicas. Sabemos cómo se enciende la pantalla, pero no sabemos por qué hay alguien mirando desde dentro. Entonces, querido amigo, ¿qué pasa si Dios no existe? Pues lo que pasa es que el universo no puede tener un origen, no puede tener un final, sus leyes deberían ser fruto del azar, no puede haber propósito, ni milagros, ni profecías, me faltan manos, ni bien ni mal objetivos, ni experiencias espirituales reales. El problema es que vivimos en un mundo que contradice prácticamente estas 8 consecuencias. Así que la pregunta tal vez no sea ¿existe Dios? Sino ¿cómo explicas tú todo esto? Y si te ha gustado, lo único que te voy a pedir es una cosa. Bueno, te voy a pedir 3. 1, dale like. 2, suscríbete. Y 3, sé feliz. Chao, chao.